Entonces hablábamos de los terceros, y estos terceros son fundamentalmente externos a la organización, ¿sí? Son típicamente los consultores, son aquellos individuos que se encargan de asesorar empresas, fundamentalmente, de prestar determinados servicios de consultoría, y sobre los cuales la organización, cuando necesita algún tipo de actividad puntual que realice, los contrata para que los mismos puedan naturalmente desarrollar dentro de la organización esa actividad, ¿sí? Acá también vamos a encontrar a los coach, vamos a encontrar aquellos que, por ejemplo, vienen a implementar algún proceso de calidad, por ejemplo, dejando enseñanzas vinculadas a cómo realizar determinadas mediciones, cómo determinar, cómo determinar todo lo que tenga que ver con la productividad, todo lo que tenga que ver con el volumen de producción, ¿sí? El manejo, por ejemplo, del dinero, de los fondos de la organización, y así sucesivamente, ¿sí? Y por el lado de la evaluación de los resultados, bueno, aquí vamos a hacer un monitoreo de cómo se está llevando adelante el proceso, si lo estamos cumpliendo en cuanto a todas las actividades que habíamos previsto. Como también vamos a hacer, por supuesto, una evaluación y medición de los resultados, es decir, cuántos aprendieron, cuántos efectivamente no aprendieron, cuántos terminaron la actividad, cuántos no terminaron, por ejemplo, la actividad, cuántos están llevando a la práctica los conocimientos, cuántos no están llevando a la práctica esos conocimientos. Vamos a comparar la situación actual o la situación inicial, ¿sí? Perdón, la situación actual con la situación inicial o la situación anterior, de modo tal de que podamos detectar ese desvío que nos permita conocer cómo hemos avanzado, cómo el trabajador ha avanzado, ¿sí? Qué cantidades de conocimientos ha adquirido en este tiempo y si los mismos efectivamente están cumpliendo un rol dentro de lo que se pretende que ese puesto de trabajo posee. Y por supuesto también hacer un análisis de los costos y beneficios que llevar adelante el conjunto de actividades que se han llevado, ¿sí? Tiene para la organización. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Se van comprendiendo? Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. En este diagnóstico, entonces, ¿qué método vamos a encontrar? Bueno, fundamentalmente evaluar los procesos productivos de la organización, ver si están documentados, si no están documentados. Si están documentados, por supuesto, evaluar la antigüedad que revisten esos documentos, ¿sí? Ir a determinados indicadores que la organización posea, como por ejemplo la cantidad de productos rechazados, la cantidad de productos defectuosos, como decíamos también cantidades de recursos humanos que renuncian, es decir, rotación de los puestos de trabajo, índices de siniestralidad, por ejemplo, es decir, daño que intencionalmente los trabajadores hagan a la organización, índices de accidentalidad, por ejemplo, dado por la cantidad de accidentes que la empresa tiene de trabajadores que sufren algún tipo de daño corporal, por ejemplo, o también de otro tipo. O sea, cuando me refiero a corporal, fundamentalmente físico, o también, por supuesto, psicológico, ¿sí? También, por supuesto, pueden incluirse indicadores como, por ejemplo, la tasa de morosidad que se tenga de los clientes. Esto puede tener que ver, por ejemplo, con el proceso de otorgamiento de determinados beneficios a los clientes. Puede tener que ver también con las estrategias que el área de cobranzas lleva adelante y que la misma tiene que ser revisada. Barreras o inconvenientes para realizar determinadas acciones, puntos débiles de las personas, costos,
excesivos, ¿sí? Más allá de los que efectivamente están presupuestados, por ejemplo. También entrevistas, como decíamos, al recurso humano de la organización, que naturalmente manifiestan su necesidad de capacitarse. No necesariamente el diagnóstico de las necesidades de capacitación va a surgir a partir de que el área de recursos humanos de la organización o el superior jerárquico, por ejemplo el supervisor o el gerente, realice la investigación. Muchas veces el recurso humano también pone a consideración de su superior jerárquico o del área que corresponda la necesidad de actualizarse, de capacitarse en ciertas técnicas, ciertos procesos o ciertos conocimientos, ¿sí? Y por supuesto para esto es fundamental tener en cuenta, como decíamos, la misión de la organización, la visión, los objetivos estratégicos que la misma tenga, los valores, porque todo esto va a dar el impulso naturalmente a qué tipo de necesidades se van a detectar por un lado y hacia dónde las mismas tienen que canalizarse puntualmente, ¿sí? El diseño del programa, como decíamos, tiene que ver con el conjunto de actividades que vamos a llevar adelante y con los objetivos que tiene que lograr. Y aquí hablábamos entonces de quién tenía que ser capacitado, quién es el personal que efectivamente requiere de esa capacitación, cómo capacitarlos, qué tipo de métodos o recursos voy a utilizar desde la organización, en qué conocimientos lo voy a capacitar, en qué temas, en qué componentes, ¿sí?, que voy a poner a su disposición, en qué tipo de tecnología, quién es el que va a llevar adelante la capacitación, si será un instructor, si será un capacitador. Cuando decíamos instructor nos referíamos a ese gerente de línea, por ejemplo, nos referíamos también al jefe de recursos humanos. ¿Cuál va a ser el lugar o el espacio que vamos a destinar a ello? ¿Cuándo? La época, como decíamos, la época del año, el momento del año, los días también en los cuales se va a llevar adelante esa actividad, los horarios. Vamos a utilizar íntegramente horarios de trabajo, vamos a utilizar en parte horarios de trabajo y en parte también tiempo disponible del trabajador, para lo cual también hay que consensuar con él mismo, ¿sí? Incluso puede haber, muchas veces de hecho lo hay, algún tipo de incentivo económico o incentivo de algún tipo para que el trabajador de alguna manera quiera formar parte de esa actividad, ¿sí? Cuando simplemente la actividad resulta obligatoria para el trabajador y se utiliza tiempo disponible de su vida personal para realizar la actividad, la misma tiene que ser muy cuidadosa, ¿sí? Ustedes, cuando lleven adelante esta acción, van a tener que tener muy en cuenta aquellos elementos que, por supuesto, al trabajador le van a resultar necesarios comprender y entender, ¿sí? Desde el comienzo mismo, de cómo se detectaron esas necesidades, cómo se llegó al diseño de la actividad y por qué vamos a estar ocupando su tiempo disponible, ¿sí?, para que sea capacitado. Entonces, en este sentido también hay que muchas veces concientizarlo al trabajador de la importancia que tiene. Cuando las organizaciones actúan de forma impulsiva, en este sentido, muchas veces lo que la organización termina logrando es que el trabajador ofrezca una enorme resistencia a capacitarse. Y por supuesto, al adquirir determinados niveles de conocimientos, también que él mismo no los ponga en total disposición para su puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, en este sentido también hay que ser muy cuidadoso, ¿sí?, a efectos de no dañar naturalmente las intenciones del trabajador y tampoco dañar los objetivos que la organización tiene. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Fundamentalmente, ¿sí?
El programa de capacitación podría ser realizado en una capacitación en el mismo puesto, como dijimos, ¿está? En el cual llevamos todos los elementos al lugar en donde el trabajador desempeña su actividad. También teniendo en cuenta algún tipo de técnica específica, como por ejemplo un aula, un laboratorio, como decíamos, que el instructor lleve adelante o, por ejemplo, provea a los trabajadores de determinados elementos para llevar adelante ciertas prácticas específicas. Y una modalidad que hoy en día tiene mucho auge y está teniendo, y cada vez va a tener más preponderancia, es el uso de la herramienta e-learning, ¿sí? Que se refiere al uso de tecnologías digitales para que el trabajador, mediante estas tecnologías, pueda adquirir ciertos conocimientos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, y hemos hablado desde el comienzo de la clase, de la detección de necesidades, nosotros nos referíamos específicamente a lo que el trabajador pueda naturalmente entregar, ¿sí?, a su superior jerárquico como una demanda, o bien con aquel trabajo de relevamiento, ¿sí?, que el superior jerárquico realiza, o el área de recursos humanos realiza, sobre cada uno de los puestos de trabajo. Pero puede existir dentro de lo que es la capacitación una actividad propia que el trabajador la lleve adelante de manera unilateral, ¿sí? Es decir, que él mismo sea capaz de detectar qué tipo de conocimientos, de habilidades y de destrezas le hacen falta para poder llevar adelante una determinada actividad, ¿sí? Y esto no necesariamente tiene que ver con el puesto de trabajo. Cuando forma parte de un deseo del recurso humano, muchas veces va a tener que ver con una necesidad a cubrir en el puesto, pero muchas otras pueden tener que ver con necesidades específicas propias del recurso humano, ¿sí? Supongamos que yo hoy dicto o llevo adelante esta actividad docente, pero a mí me interesaría aprender sobre programación, ¿sí? ¿Cómo se aprende a programar una aplicación, una página web, etcétera, etcétera? Supongamos que ese conocimiento yo no lo tengo. Para realizar esta tarea, que la estamos realizando en este momento, que la estoy realizando junto con ustedes en este momento, yo no necesito tener conocimientos de programación, ¿sí? Pero muchas veces el recurso humano, por una voluntad propia, decide querer incurrir y naturalmente impulsar el conocimiento de esa herramienta o de esa técnica, ¿sí? Por lo tanto, el hecho de que el trabajador ponga en manifiesto, ¿sí?, en la primera etapa, que es la de diagnóstico, que él quiera aprender programación, pero el hecho de aprender programación no guarda relación con los elementos que hemos señalado del descriptivo de puesto de trabajo, naturalmente que esa demanda del mismo no puede ser atendida por la organización, ¿sí? Entonces acá es muchas veces muy importante tener en cuenta qué es lo que el trabajador está demandando, por ejemplo, y qué es lo realmente importante para el puesto de trabajo. Si ese conocimiento no se requiere para el puesto de trabajo, es decir, por ejemplo, aprender un lenguaje específico de programación, en ese caso no va a ser necesario que al trabajador se lo instruya sobre ese conocimiento, ¿sí? Por lo tanto, él tendrá que recurrir en su tiempo libre y con sus propios recursos a capacitarse sobre ese conocimiento o técnica específica. ¿Se alcanza a comprender esto? Sobre todo esto último. Ahí está. Sí, profe. Esto es importante tenerlo presente porque muchas veces aparecen
dentro de la detección de los diagnósticos de necesidades determinadas demandas del trabajador que específicamente no guardan relación con su puesto de trabajo. Y son, naturalmente, necesidades que, en el caso de ser necesarias atenderlas, por supuesto que la organización las puede atender, pero muchas veces puede desviar recursos de la organización para tratar de darle al trabajador algo que simplemente está en su deseo de ser satisfecho, ¿sí? Pero que no hacen a los objetivos de la organización. Por lo tanto, las necesidades detectadas también tienen que estar en correlación con los objetivos de la organización. En esa diapositiva yo les dejo allí la dirección del sitio web de capacitación de la Cámara Argentina de Comercio, que es un sitio web que permanentemente está de alguna manera presentando muchas actividades, algunas aranceladas y muchas otras gratuitas, de actividades vinculadas a habilidades blandas y duras. Cuando digo duras, por ejemplo, aprendizaje sobre Excel o sobre alguna herramienta informática, y cuando digo actividades blandas tienen que ver con habilidades de liderazgo, habilidades o capacidades directivas, por ejemplo, habilidades de comunicación, de cómo vender mejor y así sucesivamente, ¿sí? Es un sitio web bastante bien desarrollado, ¿sí? Y la evaluación, no solamente acerca de si el trabajador alcanzó los conocimientos, sino también, bueno, cuánto fue el costo necesario para que el trabajador o los trabajadores alcancen esos conocimientos. ¿Cuáles son los beneficios que el mismo trajo? De tal manera de que podamos analizar la relación, por ejemplo, costo-beneficio. ¿Cuál es la calidad de la actividad que se desarrolló? ¿Cumplió con las expectativas? ¿Los trabajadores pudieron adquirir todos los conocimientos que esperaban adquirir? ¿La organización está satisfecha con esto? ¿El servicio pudo satisfacer todas las necesidades de los participantes o no? ¿Se dieron todos los temas? ¿Se presentaron todos los temas que efectivamente se iban a presentar? ¿Se los pudo desarrollar a todos? Se ajustó a los tiempos y naturalmente a los desafíos que estaban presentes para la actividad. Y por otro lado, se lograron los resultados, es decir, todos aprendieron en la medida que se esperaba que aprendan, pueden seguir aprendiendo hacia adelante, hacia el futuro, porque en esencia la capacitación lo que debe lograr no es solamente introducir un determinado conocimiento en el recurso humano de la organización que se encuentra en un determinado puesto de trabajo, sino también el hecho de que el mismo pueda desarrollar sus habilidades hacia adelante, de manera tal de que pueda seguir instruyéndose de manera autodidacta, ¿sí? En el caso de aparecer otra vez una nueva técnica, un nuevo procedimiento, un nuevo avance de la tecnología que requiera un determinado tipo de instrucción hacia ese recurso humano por parte de un externo, ¿sí? Por supuesto que puede ser capacitado nuevamente. Pero para continuar el avance en el desarrollo de sus competencias, él mismo también tiene que ser capaz de ir supliéndolos de manera propia, ¿sí? Entonces, por eso, lo que configura esta etapa de la capacitación tiene que ver también con cómo el recurso humano puede ir hacia adelante de manera sola, digamos, ¿sí? Es decir, cómo él puede ir incorporando por su propio aprendizaje nuevos conocimientos. ¿Quedó más o menos claro hasta acá lo que es la capacitación? Sí, profe. Sí, profe. De esto un poco se va a tratar el próximo trabajo, ¿sí? De ir visualizando, ustedes van a ir, ya les voy a contar la próxima clase con mayor detalle y mayor detenimiento, analizando cómo van a detectar necesidades, cómo van a plantear un plan,
cómo van a implementar y cómo van a evaluar naturalmente la capacitación dentro de una organización, ¿sí? Así que sobre los detalles del trabajo, la semana que viene les voy a mostrar. Y también no nos dio el tiempo, les voy a dejar unos artículos periodísticos vinculados al tema que también los vamos a desarrollar con un poco más de profundidad en la próxima clase, ¿sí? Bueno, profe. Les deseo buen resto de semana para todos. Cualquier consulta que vayan teniendo sobre la lectura, por favor, de estos temas, me van escribiendo y lo vamos viendo, ¿sí? Bueno, Gracias, profe. gracias, Nos profe. vemos el próximo lunes. Buen resto de semana para todos. Igualmente. Igualmente. Hasta luego, chicos. Chao.